junto a ustedes porque lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en estas últimas semanas. Nos acercamos a fin de año, un regalo muy bueno siempre es un buen libro. Sí, ya estamos cerrando el año, se vienen los amigos secretos, ¿cierto? El regalito de Navidad, por ejemplo. Y qué mejor que ahondar un poquito en la actividad que para muchos de nosotros es completamente desconocida y misteriosa, como la de un juez. Por ejemplo, esa persona que tiene que determinar las culpabilidades en un juicio, en tribunales. Bueno, hoy nos acompaña Gonzalo Garay, abogado penquista, ex juez y además escritor de La vida de los otros. ¿Cómo estás? Bienvenido a Matinal Nuestra Casa con este que ya es tu octavo libro. Sí. Hola Camila, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Gracias por estar acá. Claro, una linda alternativa para poder regalar un libro, pero una linda oportunidad de poder hablar contigo, haciendo digamos, un análisis de lo que está pasando hoy día en nuestro país en materia de delincuencia, porque la realidad siempre supera la ficción finalmente, y hoy día nos estamos encontrando con muchas cosas que solamente habíamos leído, no solamente en otros países, sino que a través de libros. Me imagino que para ti también ha sido esa oportunidad de traspasar toda esa experiencia, esas vivencias también, esos casos que a lo mejor te impactaron como juez a través de la literatura, ¿o no? Mira, yo este año incursioné en dos libros que son de tipo o de naturaleza autobiográfica, y uno de ellos es este, que se llama La vida de los otros, que es una crónica novelada de mis 15 años como juez del crimen, eh, y en los que yo pude retratar o exponer ciertas reflexiones, anécdotas y comentarios acerca del estado de la justicia chilena. Eh, yo lo que quise hacer finalmente es brindarle un orden, una relación a este mundo un poco ininteligible, entendiendo que también lo que ustedes están denunciando como fenómeno social actual es algo que nosotros veníamos advirtiendo hace algún tiempo, porque, bueno, estábamos de alguna manera ingresando mucha gente a la cárcel, mucha gente joven, y sabíamos que esa era una avalancha, una bola de nieve que en algún minuto iba a reventar. Teníamos la posibilidad de advertir el fenómeno desde mucho antes de que se produjera. Y lo que estamos viendo ahora no es nada más que la expresión de eso. Sí, Eh, no sé si sí, me... ¿Tengo buen retorno? ¿Me sí, escuchan tienes bien? buen retorno. Y claro, la reflexión finalmente de estos 15 años de vivencia, en 15 años, de hecho lo que nos dicen muchas veces los investigadores científicos acá de cualquier ciencia es que 15 años es un buen periodo que te permite tener un diagnóstico, ¿no? O ya sea aprobar la hipótesis o refutarla. En este caso, estos 15 años de vivencias en el juzgado, ¿qué es lo que te han permitido sacar en limpio y que has puesto justamente en las letras de La vida de los otros? Sí, bueno, fundamentalmente hay varios temas que yo abordo, ¿ah? Aparte de algunos casos relevantes que me tocó juzgar. Piensen ustedes que yo fui juez en la Araucanía. La Araucanía tiene ciertas particularidades relacionadas con fenómenos delincuenciales muy, muy de la zona, muy propios del sector del país donde yo trabajo y donde yo vivo en general. Yo vivo ahí, a pesar de que yo soy penquista, igual que ustedes. Yo vivo en la Araucanía, y en la Araucanía sí hay fenómenos criminológicos que son bastante particulares y especiales del lugar, pero sí, como les decía, me permitió sacar muchas conclusiones acerca de cómo del devenir económico, social y político de estos últimos años. O sea, yo hago un ejercicio de indicar o señalar cuáles son los efectos de los cambios jurídicos de la reforma procesal penal, por ejemplo, qué es lo que ha implicado a nivel social, a nivel carcelario. Eh, yo también me fundo en ciertas reflexiones en que yo retrato un poco la vida de los otros, por eso se llama así el libro, o sea, lo que ha ocurrido o el recorrido que han seguido ciertas personas en su itinerario delictual. Nosotros tuvimos la oportunidad, y yo en particular tuve la oportunidad de dotarme de mucha observación, que es un elemento principal o de primera fuente para la literatura que luego desarrollé cuando decidí que tenía que irme del tribunal porque ya había agotado mi proceso jurídico. Yo pensé que ya había hecho lo necesario en ese trabajo judicial o jurisdiccional, que para mí cada día se convertía en una actividad más literaria, porque si ustedes se ponen a pensar, derecho y literatura tienen mucha conexión,
y finalmente me terminé quedando con el arte. El, am, el paso por tribunales, especialmente por los tribunales reformados, tiene mucho de literario. El escenario es muy literario, el drama humano que subyace a un juicio es muy literario, eh, la, los discursos, la elocuencia de la palabra es muy literaria, incluso la sentencia podría considerarse como una pieza de arte. Todo eso me fue llevando a ciertas convicciones en el sentido de que yo en algún minuto quizás iba a terminar escribiendo cuentos y no sentencias, porque yo entendía que estaba contando una historia con tintes bastante dramáticos, podría decirse, pero no menos reales. Nunca perdí la objetividad, por cierto, pero, pero me pareció que era suficiente, que ya había hecho lo necesario y que por lo demás eh, me apeteció dar una señal desde otro lugar. Eh, Porque como les decía, yo siento, tengo la convicción de que el fenómeno de la delincuencia, que es algo que depende netamente de las políticas públicas del Ejecutivo, eh, estaba siendo creciente y sigue siendo muy creciente y tiene muy poco espacio para cambiar o mejorar en la medida que no establezcamos políticas públicas distintas y empecemos a hacerlo diferente, Sí, o desde los sea, procedimientos jurídicos hasta la prevención, no sé, la igualdad de oportunidades para los jóvenes, la educación. Todo esto es algo que no podemos solucionar en el corto plazo y somos un país que vivimos en el cortoplacismo. Entonces, eso hace o complejiza mucho más el fenómeno de la delincuencia. sí, Todo claro. eso está en Sí, hay una crítica bastante importante ahí que vamos a encontrar en el libro, además obviamente de los casos, pero quiero aprovechar de preguntarte como en tu calidad de ex juez también dentro de esta crítica que vas haciendo, que obviamente va la responsabilidad hacia el Poder Ejecutivo, porque claro, hay una crítica importante hacia las policías, pero las policías dicen, oye, nosotros nos estamos matando para encontrar a un delincuente, se lo entregamos a la justicia y los jueces los dejan libres. Aparece el cuestionamiento a la Fiscalía Nacional, que no está haciendo su pega, dicen algunos, está haciendo mejor pega la Defensoría Penal Pública en nuestro país, que logra obviamente mayores triunfos frente a las víctimas. Y otro lado dicen que los jueces son muy permisivos. Finalmente, todo esto, ¿dónde está la clave? ¿En las leyes? ¿Faltan más leyes? ¿Las policías o los fiscales están siendo también sobrepasados por el trabajo? Para que nos explique un poquitito esto, porque cada uno, me imagino, tiene su responsabilidad, pero tú apuntas directamente al Ejecutivo, que es donde se toman las decisiones. sí, porque finalmente los jueces trabajan con las leyes que se hacen en el Congreso. O sea, nosotros en algún minuto abrazamos un garantismo eh, que a mí me parece que hay que actualizarlo, eh, porque brinda espacio de muchas oportunidades que a lo mejor está bien. ¿Ah? Yo no digo que haya que terminar con esas conquistas a nivel jurídico que hemos logrado abrazar en el último tiempo, pero sí hay que revisarlo, sí hay que revisar los procedimientos, pero yo creo Pero, que perdón, ese no es el ¿eso no problema. sería el poder legislativo? Si hablamos de las leyes. Sí, claro, o sea, te vuelvo a insistir, los jueces trabajan con las leyes que se hacen en el Congreso Ujú. y nosotros tenemos la obligación, bueno, yo tenía la obligación, ya no soy juez, pero teníamos la obligación de aplicar la ley que se hizo en el Congreso. Recuerden ustedes que el cambio de legislación penal se hizo a propósito del Tratado de Libre Comercio que se celebró con Estados Unidos. Estados Unidos quería contratar con un país donde hubiese un sistema acusatorio tal cual tienen ellos. ¿Ah? Vale decir que la justicia fuese un poquito más abierta, transparente, rápida y ágil, igual que ellos. Bueno, ese fue el motivo último por el cual nosotros cambiamos nuestro sistema procesal penal, que sí ha sido efectivo en términos de dar mayor apertura, mayor claridad, mayor transparencia y mayor rapidez. Ese era el sentido del cambio legislativo. Pero en ningún caso, cuando abrazamos la reforma procesal penal, el sentido o el objetivo era que hubiese una mayor efectividad en la persecución penal. Eso no depende de los jueces. Eso depende netamente del Poder Ejecutivo y también, obviamente, de la capacidad de la Fiscalía para investigar
para reunir pruebas contundentes que los jueces puedan evaluar y en función de eso generar condenas. Pero mira, ¿por qué te digo que el fenómeno es más complejo? Porque nosotros en el largo plazo no sacamos nada con engrosar las cárceles, que ya están súper, hiper saturadas de gente, y que además no brindan un espacio para resocializar, porque la gente en realidad sale más mala de lo que entra. O sea, si no hacemos algo urgentemente para que las personas no ingresen en el mundo delictivo, yo digo en el libro, sostengo algo bastante duro, yo digo que hay generaciones perdidas, hay gente que ingresó en el mundo del delito porque ha nacido en ese mundo, porque le es mucho más rendidor y mucho más conveniente en términos económicos, porque hay ciertos códigos delictivos, hay gente que mata por placer, por sumar una nueva víctima. No todo el mundo roba por necesidad. Por eso te digo que hay una cultura delictual que está súper, súper arraigada en nuestro pueblo. Y eso es lo que hay que erradicar. Pero eso no se hace en 2, 3 o 4 años. O sea, un gobierno no lo va a lograr hacer. Y eso es lo que me preocupa, porque nosotros no tenemos una política país en que aunemos fuerzas y entre todos nos pongamos de acuerdo para llevar adelante esta solución que se va a concretar en 15 o 20 años más. Si por el momento lo que hay que hacer probablemente es rigidizar un poco más las condenas, es ponernos un poco más fuertes en la persecución penal, es lo que nos queda por el momento, porque esto está un poco desbordado. Pero la solución no pasa, y yo creo que sí los jueces podrían entrar como parte de la solución en la medida que se modifiquen los procedimientos, pero no es una solución fácil. O sea, es un problema súper complejo, y yo lo retrato en el libro. Como también retrato, y me voy a salir un poquito del tema que ustedes me están preguntando, como también retrato el encuentro brutal que algunas personas tienen cuando tienen la facultad de, o tienen la posibilidad de decidir acerca de la vida de otras personas, acerca de la libertad de otras personas, acaso el derecho más sagrado de cualquier persona que se movilice por un propósito. Eso también forma parte del libro. Entonces, el libro, este ensayo o crónica novelada, trata sobre temáticas diversas. Y ojo, que uno de los escenarios centrales es precisamente Concepción, que es mi ciudad. Así que yo se lo recomiendo a todos los amigos. Oye, Gonzalo, bueno, tú también en el libro hablas de la intimidad del ejercicio jurisdiccional. Y ahí te quiero preguntar, ¿a qué te refieres? Porque claro, cuando hablábamos al principio de esta conversación decíamos que de pronto es muy misterioso el trabajo de un juez para quienes no estamos cerca de alguno o no conocemos muy bien este trabajo, que es tremendamente importante por lo que tú bien señalas, ¿no? Eres la persona que decide finalmente respecto de la libertad de otro. El castigo, además, que va a haber asociado a la comisión de un delito. Me imagino que ahí también hay mucho que explorar. En la intimidad de un juez, los procesos, lo que está pensando, lo que está sintiendo respecto de tal o cual persona, cómo abstraerse muchas veces, porque también uno es ser humano, ¿no? ¿Cómo dejo mis prejuicios de lado para poder cumplir con este rol de la manera más objetiva posible? ¿Cómo dejo también de lado quizás lo que me están comentando mi entorno respecto de un caso quizás muy bullado por la prensa también? Pasan esas cosas, llamados, oye Gonzalo, tú estás llevando este caso, o sea, es que yo creo que esta persona es culpable, debería darle hartos años. No sé, me imagino, ¿no? En las cenas de casa. Claro, mira, yo creo que es súper importante manejar varios conceptos, y uno de esos es la independencia externa. O sea, muchas veces la masa, la gran masa, o los medios de comunicación incluso, movilizan a la gente a pensar de que cierta persona es culpable per se, sin hacer un juicio previo, sino simplemente con el juicio mediático que otorgan las noticias y qué sé yo. Nosotros aplicamos ciencia jurídica, nosotros aplicamos análisis de prueba, que es algo bastante distinto y a veces incomprendido. Y yo lo que intenté hacer dentro del libro es que la gente comprenda de qué se trata el ejercicio jurisdiccional puertas adentro. Por eso creo que es valioso que lo haya escrito un ex juez. Yo todavía formo parte del Poder Judicial, yo ahora me cambié de escalafón, soy notario conservador, aparte de escritor, en la región, pero me pareció súper honesto que esto lo contase una persona que ejerció el cargo desde adentro. Yo no soy periodista, ni mucho menos, yo no investigué esto, yo lo viví. Y eso le da una dimensión mucho más humana, mucho más vívida a los relatos que yo planteo en el libro.
nosotros sí o sí tenemos que abstraernos de toda esa influencia externa, de toda la presión mediática sobre un caso en concreto y actuar con objetividad, con la objetividad que te dan las normas, con la objetividad que te da el proceso, el juicio directo, la observación directa de las pruebas. Ahora, Eso es lo Gonzalo, importante. Gonzalo, perdón, pero tú citabas hace un ratito la justicia estadounidense y me quiero quedar con ese ejemplo para preguntarte lo que de repente uno ve en las películas, en realidad, estamos ocupando la ficción para preguntar algo en la práctica, que de pronto dicen, oye, nos toca con esta jueza, pucha, esta jueza siempre falla a favor de, o siempre ella va a pensar más en el bienestar de la madre y de los niños cuando se trata de cosas familiares. En este caso, ocurre, por ejemplo, aquí, y se lo pregunto a un juez, o un ex juez en este caso, con el riesgo que corro con ello, pasa que hay algunos jueces que uno sabe, no, mira, este juez siempre la matita va más cargada para este lado que para este otro. Mira, yo no quiero hacer una crítica porque a mí me parece que el general judicial es una reserva de buenas prácticas. Evidentemente que cada juez tiene, no sé, bueno, el acento puesto en distintas cosas. Sus tendencias. Sí, bueno, pero nosotros, el buen juez tiene que abstraerse de eso, tiene que abstraerse de los prejuicios que pueden venir dados por la religión, por el género, por ejemplo, y tiene que juzgar el hecho en sí mismo, y tiene que juzgarlo en función de las pruebas que se le presentan. Yo creo que ese es el desafío. Ahora, no puedo responder por lo que hayan hecho o lo que hagan los, algunas personas. Yo nunca actué así. Siempre me planteé desde la objetividad absoluta y desde la imparcialidad absoluta. Muchas veces estábamos fallando, resolviendo algo que de guata, por decir, por hablar en chileno, nos sonaba como súper culpable el imputado, pero que bueno, no habían pruebas para respaldarlo y hay que seguir las reglas del juego y las reglas del juego hay que respetarlas hasta el final. Eh, yo creo que ese es el desafío. O sea, para las leyes, en la medida que tú te alejas de la ley, eres cada vez menos juez. Claro. Sí, sabemos obviamente que la objetividad es muy difícil de encontrar en su 100%, pero hay que tratar de acercarse a ella finalmente. Es un desafío. Queremos agradecerte por estar acá y cuéntanos precisamente dónde encontramos este y tus otros libros también para poder interiorizarnos cómo se vive la justicia también en Chile a través de la voz de un juez que no siempre uno la puede escuchar. Mira, Luis, La vida de los otros, pueden encontrarlo en las principales cadenas, en la Antártica, en la librería de la Feria Chilena del Libro, lo pueden encontrar en las librerías que leo, está ahí en Concepción en página 128, que está a un costado de la Plaza Perú. Estoy celebrando la llegada de la segunda edición, el libro se ha vendido bastante, por eso le doy mi agradecimiento a los lectores por su preferencia. Pero en general en todas las cadenas también está en buscalibre.com, que es una página que tiene de todo, está en Trayecto Bookstore, en general en todas las grandes cadenas y librerías, la librería Antártica del Mall, en la Antártica que está ahí en San Martín hoy se me olvida, con Caupolicán puede ser, en Concepción. No, en general en todas las librerías. Perfecto, Gonzalo, te agradecemos por esta conversación. Entonces, mucho éxito con tu 8º libro ya y quedamos atentos a nuevos libros que puedas presentar. Nos vemos en la próxima. No, de todas maneras, les agradezco el contacto, mis saludos a toda la gente de Concepción, especialmente a ustedes por ese entretenido programa que yo suelo ver cada vez que puedo. Ay, gracias.